Mañana vamos a abrir al libro de Éxodo capítulo 34. Y guarda tu espacio ahí en Éxodo capítulo 34. Voy a leer varios versículos de ese capítulo durante el sermón. Y les quiero preguntar mañana, si cada uno de ustedes has alcanzado el punto más alto posible en tu vida. Me pregunto si has alcanzado el máximo potencial de lo que Dios tiene para tu vida. ¿O qué puede hacer Dios con tu vida en este momento, en esta etapa de la vida? Si cuando tú analizas tu vida, o quizás te puedes salir del cuerpo y mirar lo que tú estás haciendo ahorita en este momento y piensas en las posibilidades de lo que Dios puede hacer, ¿cuáles serán? No sé si han visitado jugadores de deportes en el pasado, o quizás familiares que han jugado deportes cuando eran niños, y cuando vayas a la casa de ellos tienen trofeos de todo tipo ahí guardados de lo que han hecho en el pasado. Déjame decir, tu vida no tiene que ser así. Puedes tener mucho más en el futuro, puedes tener en el momento, Dios puede hacer grandes cosas con tu vida. ¿Cuántos saben que Dios siempre tiene más? Winston Churchill dijo: el éxito no es definitivo, el fracaso no es fatal. Lo que cuenta es el coraje para continuar. En la Segunda Guerra Mundial, él fue uno de los líderes claves para las victorias de los aliados. Fue un gran político, posiblemente salvó a todo el mundo oeste o todo el mundo libre que habla inglés de cambiar la idioma y hablar alemán. Si no fue por Winston Churchill, es posible que hoy en día hablaré alemán a ustedes. Pero cuando él fue joven, batalló con su educación. Fracasó mucho en la escuela, cometió errores. Cuando fue en militar, perdió grandes campañas militares y luego después paró de servir a su país. ¿Qué pasará si en ese momento Winston Churchill paró de ascender a lugares más altos en su vida? En 1930 él se fijó del peligro de Alemania nazi y empezó a aconsejar al pueblo: mira, tenemos que enfocarnos y tener cuidado con ellos. Y cuando él empezó a sonar las trompetas, podemos decir, el país lo aisló y lo ignoró. Pero sin embargo, él tuvo las fuerzas para seguir ascendiendo a nuevas alturas, así como nunca antes, y se hizo el primer ministro del país en un punto muy clave para la historia del mundo. Cada uno de nosotros hemos alcanzado ciertas alturas en nuestra vida, especialmente caminando con Dios. O quizás estás aquí, no has comenzado tu camino con Dios. Déjame decir, puedes subir a ciertos niveles, pero me pregunto, ¿cuántas personas en este lugar estás dispuesto de seguirme esta semana? ¿Estás dispuesto de subirte a ciertos niveles nuevos para usted esta semana con los servicios especiales y ver qué es posible con tu vida? ¿Qué es lo que Dios puede hacer en tu vida, en tu corazón, en tu familia? Si tú estás dispuesto a subir a más niveles más altos. Vamos a leer Éxodo 34. En la Nueva Traducción Viviente, versículos 2, 3, 4 y 29. Y luego voy a leer diferentes durante el sermón. Dice: prepárate para subir al monte Sinaí mañana temprano y presentarte delante de mí en la cima del monte. Nadie puede acompañarte. De hecho, no debe haber nadie en la montaña. Tampoco permites que los rebaños ni las manadas pasten cerca del monte. Entonces Moisés talló 2 tablas de piedra como las primeras.
Temprano en la mañana subió al monte Sinaí, tal como el Señor le había ordenado, con las 2 tablas de piedra en las manos. Versículo 29, cuando Moisés descendió del monte Sinaí con las 2 tablas de piedra grabadas, con las condiciones del pacto, no se daba cuenta de que su rostro resplandecía porque había hablado con el Señor. Primeramente quiero hablar de los lugares bajos o niveles no tan altos, vamos a decir. En nuestra escritura, el pueblo de Israel les faltaba dirección. Eran libres, pero no han llegado al punto que Dios tenía para ellos. El pueblo de Israel fueron liberados de la esclavitud, fueron libres para escoger y perseguir el destino de Dios para sus vidas, pero solamente han encontrado ciertos niveles para su vida. Dios les quería llevar a mayores niveles. Liberación solamente era el comienzo de lo que Dios quería hacer con este pueblo tan pequeño. Y déjame decir, esto es un paralelo para nuestra vida. Personas aquí están libres del pecado, ya no son servidores del mundo, servidores del diablo, servidores del pecado. Pero déjame decir que esos todavía son grandes alturas para algunos. Has alcanzado una libertad que te da felicidad y gozo y paz en la vida, pero la realidad es de mañana que Dios todavía tiene más. Dios tiene grandes cosas para nuestra vida y Él está pidiendo que nosotros dejamos atrás ciertas mentalidades equivocadas para que encontramos lo que Él tiene para nosotros. Diferentes cosas que cargamos del pasado. Él tiene un llamado a un lugar más alto del lugar donde nosotros estamos, un lugar altísimo donde Él nos quiere llamar y darnos una misión más alto para tener efecto en nuestro mundo. Moisés era un hombre así como tú y yo. Él tenía sus defectos. Él no era perfecto, al final era un asesinato, era una persona que mató a otra persona. Definitivamente hizo cosas pecaminosas en su vida. Este fue un hombre llamado por Dios a una montaña más alto de lo que donde él estaba en su vida. Éxodo 3, versículo 1 dice, cierto día Moisés se encontraba apacentado el rebaño de su suegro Jetro, quien era sacerdote de Medián. Llevó el rebaño al corazón del desierto y llegó a Sinaí, el monte de Dios. Dios llamó a Moisés, un hebreo por sangre, al montaña de Dios, donde Él iba a mostrar más plan de lo que Él tenía para Moisés. Y Moisés representa para nosotros el llamado de Dios para cada hombre y mujer libre en este lugar. Dios nos quiere llevar a nuevas alturas. Salvación, las creencias que tenemos como cristiano, conversión a las cosas de Dios, déjame decir, son cosas buenas, pero no es todo lo que Dios tiene para nosotros. Mucho más en las cosas de Dios. Grandes cosas, cosas muy importantes, el conversación, salvación, alejándonos del mundo y el pecado son muy importantes. Quizás la cosa más importante que puede pasar en tu vida. Pero déjame decir, un encuentro con Dios, solo un encuentro, no es suficiente para lo que Dios tiene para usted. Éxodo 19, versículo 3, entonces Moisés subió al monte para presentarse delante de Dios. El Señor lo llamó desde el monte y le dijo, déjame decir que Dios no era capaz para dar todas las instrucciones que Él tenía para Moisés solo en un viaje. Él tenía que visitar a Dios en la montaña varias veces, hacer los esfuerzos, 8 viajes que Él tomó hacia la cima de la montaña. Moisés tenía que alcanzar a Dios varias veces, constantemente, para encontrar el cumplimiento de toda la voluntad de Dios para su vida. Y la realidad es que hay mucho más que Dios te quiere decir esta mañana.
Mucho más que Dios le dijo a Moisés cada vez que él subió a la montaña, y su vida fue lleno de logros y cumplimientos en relación de Dios con él. Pero requiere una conexión constante con Dios esta mañana. Ser conectado con Dios, estar en comunión con Dios. Si nosotros vamos a alcanzar el cumplimiento de lo que Dios tiene para nuestra vida, tenemos que tener varios encuentros con Dios. Yo me recuerdo de varios puntos de inflexión en mi vida, en la iglesia, en la montaña de Dios, cuando yo busqué a Dios, cuando yo clamé a los cielos, en los lugares altos: Dios, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga con mi vida? Y déjame decir, todavía lo estoy buscando. Todavía lo estoy hallando en el lugar altísimo, un lugar más allá de lo que donde yo estoy ahorita. Y entonces yo quiero hablar de yendo a nuevas alturas, porque Dios tiene nuevas alturas para nosotros. Nuevas alturas, o el lugar más alto, significa un lugar donde nosotros reunimos con Dios. Varias personas que fueron a un lugar alto para reunirse con Dios. Primeramente Moisés. 8 viajes hacia el monte de Sinaí, a donde, que significa la montaña de Dios, la presencia de Dios, donde él subía y reunía con Dios y hablaba con él y recibía instrucciones para él y su pueblo. Piensa en 1 Reyes 19, versículo 8 y 12, dice: entonces se levantó, comió y bebió, y la comida le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Sinaí, la montaña de Dios. Hablando de Elías, la profeta. Versículo 12, pasado el terremoto hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. Después del incendio hubo un suave susurro. Y es ahí en el monte de Dios donde Elías escuchó la voz de Dios, las nuevas alturas que Dios tenía para él, la dirección de Dios para su vida. Piensa en Jesús, que también subió el monte. Lucas 6, versículo 12 y 13 dice: cierto día, poco tiempo después, Jesús subió a un monte a orar y oró a Dios toda la noche. Al amanecer llamó a todos sus discípulos y escogió a 12 de ellos para que fueran apóstoles. Jesús y el ministerio de él fue a nuevas alturas después de que él subió el monte de Dios para hablar con Dios, para conectarse con el Padre Celestial. Ellos fueron al monte para escuchar la voz de su Padre Celestial. Y ahora en el Nuevo Testamento, nosotros también podemos ir a nuevas alturas. No es igual como en ese tiempo, porque después de que murió Jesús en el cruz de Calvario, nació la iglesia. La iglesia es un lugar donde nosotros vamos y reunimos con Dios. La iglesia es la montaña moderna de Dios, donde Él caiga su presencia y llena el lugar, donde Él puede ministrar al pueblo y dirigir sus pasos. El lugar alto donde Dios se puede reunir con nosotros, hablarle a nosotros en oración, escuchando las prédicas en dirección de la palabra de Dios y aplicándolo en nuestra vida. Moisés necesitaba escuchar la voz de Dios, cuanto menos nosotros. Jesús tenía que escuchar de su Padre Celestial. Elías tenía que escuchar del Todopoderoso, cuantos menos nosotros, iglesia. Dios reveló lo que Él quería para el pueblo de Israel y para Moisés a través de Él, subiendo la montaña, haciendo los esfuerzos para escuchar lo que Él tenía. Dios reveló instrucciones para sus vidas. Versículo 12: ten mucho cuidado de no hacer tratados con los pueblos que viven en la tierra donde te diriges. Si lo haces, seguirás sus malos caminos y quedarás atrapado. Dios revela lo que tenemos que hacer con nuestra vida. Y me pregunto, ¿qué es lo que Él quiere para usted?
¿Cuál es la dirección que Él tiene para tu vida? Pues déjame decirte, ve a la montaña, ve a nuevas alturas, esfuérzate para ir donde está la presencia de Dios y escuchar lo que Dios tiene para usted. Dios revela trampas del enemigo. Ten mucho cuidado de no hacer tratados con los pueblos que viven en la tierra a donde te diriges. Déjame decir, hay personas aquí, estás en el camino para hacer unas decisiones muy peligrosas. Y me pregunto, ¿por qué no vayas al monte? ¿Por qué no vayas a buscar a Dios? ¿Por qué no preguntas al Altísimo, Dios, ¿qué quieres que yo haga con mi vida? Esta cosa no se parece peligroso, pero muéstrame las trampas del enemigo. Muéstrame la dirección que tú tienes para mi vida. Terceramente, Dios revela vez tras vez qué es lo que tenemos que hacer. Versículo 1 dice, luego el Señor le dijo a Moisés, talla 2 tablas de piedra como las primeras. Escribiré en ellas las mismas palabras que estaban en las que hiciste pedazos. En otras palabras, Moisés, yo sé que fracasaste. Yo sé que cometiste error. Quebraste y rompiste las leyes, las instrucciones que te di antes. Ahora súbete otra vez y yo te voy a dar las instrucciones de nuevo. Eres terco, entonces te voy a dar las instrucciones de nuevo. Déjame decir, a veces tenemos que ser recordados, tenemos que recordarnos de lo que Dios quiere que nosotros hacemos. Él tiene que escribir de nuevo, mira, esto es la dirección que yo tengo para tu vida. Para de ir en otras direcciones, esa es la dirección que yo tengo para ti. La vida a veces nos causa olvidar lo que tenemos que hacer. A veces nos distraemos de otros métodos y miramos a otros lugares y otras iglesias, otros grupos de personas y decimos, quizás eso es lo que Dios quiere para nosotros. Pero cuando subes al monte, Dios nos recuerda, ¿sabes qué? Eso no fue la dirección para tu vida. Eso es lo que yo quiero para ti. Entonces sigue adelante en el mismo dirección. Dios tenía que decirle a Moisés varias veces la dirección que él tenía para su vida. Porque nosotros vamos a olvidar a veces cuál es la dirección de Dios. Los lugares bajos es un lugar donde nosotros vivimos. Subimos a la montaña para escuchar la voz de Dios, escuchar las instrucciones de Dios, y luego bajamos, salimos de la iglesia, regresamos a nuestra vida normal para cumplir las instrucciones y la voluntad de Dios. Cuando estamos ahí arriba, nos escapamos de lo que está pasando en la vida y escuchamos las instrucciones de Dios, lo que es clave para nuestra vida, y luego salimos y vivimos lo que es clave. Versículo 32, luego todo el pueblo de Israel se acercó y Moisés les transmitió todas las instrucciones que el Señor le había dado en el monte de Sinaí. Hay órdenes para nosotros en los lugares más altos para aprender cómo funcionamos abajo en los lugares normales. Vamos a la montaña para escuchar de Dios. No podemos vivir ahí por siempre, pero es para que podamos salir y tener la dirección de Dios para nuestra propia vida personal. Segundamente, los lugares altos o las nuevas alturas que Dios tiene para nosotros no siempre son fáciles para alcanzar. ¿Por qué es tan difícil? Pues hay varias razones fundamentales. Primeramente, porque lo tienes que hacer solo. ¿Cuántos saben que el pastor no puede vivir tu vida? No puedo tomar tus propias decisiones. Te puedo dar el consejo de Dios y lo que dice la Biblia, pero tú mismo vas a tener que tomar la decisión para hacer los esfuerzos, para tener una vida de oración, para ir a los eventos especiales, quizás días cuando no es domingo, ir a la iglesia, ir a esforzarte para ir a las montañas más altas que Dios tiene para usted, para que Él te pueda ministrar, guardar las distracciones del mundo y esforzarte por lo que Dios tiene para ti. Segundamente, es un viaje arduo.
requiere mucho trabajo, requiere mucho esfuerzo, mucha energía, mucho pensamiento en tu mente, mucho espacio en tu vida. Versículo 4, entonces Moisés talló 2 tablas de piedra como las primeras. Temprano en la mañana subió al monte de Sinaí. Imagínate Moisés. Él tenía que formar estas piedras en unas tablas que dicen que eran como 50 centímetros por 25 cada uno. Y luego tenía que escalar una montaña así como Monserrate, pero sin las escaleras, sin teleférico, así de pie, con estas tablas quizás en su espalda, caminando y escalando esta montaña. Mucho esfuerzo, quizás mucho peligro. Y déjame decir, hay personas aquí, es mucho esfuerzo para llegar a la iglesia. Es una misión para organizar tu vida, quizás tu familia. Mañana yo estaba pensando qué tan difícil con un tercer niño para llevar toda la familia a la iglesia, para poner todo en su orden, para asegurarme que cada niño ya comió todo lo que necesitaba, que todo está limpio, todos tienen sus pañales, ir a la iglesia, llevarlos en su orden. Déjame decir, es mucho esfuerzo. Tienes que separar tiempo, alimentar la familia, hacer diligencias, pagar facturas, trabajar, y luego después estás cansado y ahora Dios está diciendo, mira, ve a la montaña, sube, tengo cosas que mostrarte, tengo una dirección para tu vida. Tercera es una gran preparación. Pensar en el futuro, pensar, ya viene el domingo, ya viene el miércoles, ya viene la oración, ¿qué voy a hacer? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que estar listo, un viaje largo. Moisés tenía que formar estas piedras. Era una preparación que él tenía que hacer antes de escuchar lo que Dios tenía para su vida. Déjame decir, es más fácil quedarnos abajo, quedarnos en la cama, quedarnos en nuestro propio barrio donde es fácil para alcanzar la iglesia. Pero esta semana les reto, prepárate para lo que Dios tiene para usted. Imagínate lo que Dios pudiera hacer si tú asciendes hacia la montaña. 4, toma mucho tiempo. Versículo 24 dice, Moisés se quedó en el monte con el Señor durante 40 días y 40 noches. En todo ese tiempo no comió pan ni bebió agua. Hay tanto que puedes hacer en un día, solo un día. Hay tiempo limitado en nuestra vida y ahora tienes que ascender a la montaña. Recuerde a Moisés, él fue casado, tuvo hijos. Cuando yo estaba leyendo esa escritura, 40 días y noches, me pregunto, ¿qué es lo que estaba pensando su esposa? Moisés, ¿dónde estás? 40 días, no manches. Tengo cosas que tengo que hacer, estoy limpiando aquí en la casa sola, tengo que llevar a los niños al templo, tengo que hacer diferentes cosas, estudios para los niños, y tú estás allá con Dios. Mucho tiempo. Me pregunto qué es lo que estaba pensando ella cuando ella estaba solo en el campamento de los israelitas. ¿Qué es lo que él dijo a su esposa después de regresar? Yo tengo que hacer esto. Y déjame decir, eso es un paralelo para nuestra vida. Cuando hacemos las cosas de Dios, a veces tenemos que abandonar o negar a la familia para hacer la voluntad de Dios, para escuchar de Dios. Déjame decir, en tiempos de oración, yo cierro la puerta de los cuartos de mi casa para que yo pueda tener que hablar con Dios. Yo tengo que separarme de mi familia unas cuantas horas para que pueda escuchar la voz de Dios. Déjame decir, cada persona en este lugar, Dios te está llamando a la montaña. Si puedes esforzarte, separar tiempo y escuchar de Dios. Y el reto de este sermón es que esta semana vamos a escuchar 11 sermones de unos predicadores poderosos. ¿Qué puede Dios hacer con tu vida en ese tiempo? En tiempos de oración en las mañanas, antes de los servicios,
¿Qué es lo que Dios puede hacer con tu vida en esos momentos? ¿Qué es lo que Él puede mostrar para tu vida? ¿Qué es lo que Él te puede hablar y dirigir, mostrar, revelar para usted? Piensa en Moisés, gran hombre de Dios sin duda. Ya tuvo varios encuentros con Dios, ya tenía su llamado de Dios, pero ¿qué más le va a decir Dios a él? ¿Qué pasará si él paraba o se detuvo de subir a la montaña? ¿Qué pasará con el pueblo de Israel? Todos los que estaban mirando su vida, buscando respuesta. ¿Qué pasará con ellos si él no subiera a la montaña para escuchar la voz de Dios? ¿Será el mismo hombre que conocemos? ¿Será el mismo destino que encontramos al final de su vida? Ahora les pregunto a ustedes, analiza su vida. ¿Qué es lo que Dios te quiere mostrar esta semana? ¿Qué es lo que te quiere decir? Sin duda hay personas aquí, Dios te ha hablado, has tenido encuentros con Dios. Sin duda Dios te ama y tiene grandes cosas y eres fiel a las cosas de Dios. Pero ¿qué más puede ser Dios con tu vida? ¿Qué es lo que necesitas que Dios hace en tu vida? ¿Cuál dirección necesitas en la vida? ¿Estás dispuesto para rendir ciertos recursos y cosas para que puedas subir a la montaña, escuchar las nuevas alturas que Dios tiene para usted? Esto a veces quiere decir que tienes que faltar del trabajo. Eso quiere decir que vas a perder plata. Eso quiere decir que vas a estar cansado de levantarte temprano en la mañana para esforzarte para ir y escuchar lo que Dios tiene. Quiere decir que vas a tener que romper tu rutina cada día para ir a unos servicios especiales. Pero ¿cómo sería tu vida con y sin subir a la montaña? ¿Cómo será tu vida si no vas a la iglesia a escuchar lo que Dios tiene para usted? ¿Qué pasará con tu vida si vas y escuchas una revelación de trampas en tu futuro o unas oportunidades que vas a tener, unos llamados que Dios tiene para usted, misiones? Déjame decir, es ilimitada lo que Dios puede hacer con tu vida en solamente unos servicios. Winston Churchill, durante la guerra, dijo estas poderosas palabras que cambió la dirección de la guerra. Dijo: lucharemos en las playas, lucharemos en los terrenos de desembarco, lucharemos en los campos y en las calles, lucharemos en las colinas, nunca nos rendiremos. Y esta frase que él dijo, esta declaración, cambió y se convirtió al grito de guerra para el pueblo británico. Y eso muestró la determinación del pueblo británico para resistir la agresión nazi en ese tiempo. Y ellos encontraron la victoria. Y fue posiblemente por las palabras de un hombre que se ascendió a la montaña, que se ascendió a nuevas alturas para su vida. Y me pregunto, ¿qué pasará si Winston Churchill nunca tomó el reto de ascender a primer ministro para decir estas palabras tan claves en ese tiempo de la historia, para que las personas puedan sentir animadas para seguir luchando contra el mal en nuestro mundo? ¿Será posible que en lugar de buscar cómo aprender inglés, muchas personas en ese lugar serán aprendiendo alemán? Nuevas alturas significa nuevas personas. La gloria de Dios se quiere ser mostrado a través de tu vida, iglesia. Dios cambió la apariencia de Moisés y también te quiere cambiar a usted. Un poder sobrenatural que estaba funcionando en Moisés. Déjame decir, cuando tú te pones en línea con la montaña de Dios en tu vida, hay un poder sobrenatural soltado en tu vida que cambia hasta el semejante del persona. Cuando tú subes la montaña, cuando tú hablas con Dios, cuando tú respondes en un altar, sabes que Dios, eres correcto, tengo que hacer ciertas cosas con mi vida, y luego bajas de esa montaña, hay algo sobrenatural que se muestra a través de tu vida. Subiendo la montaña significa cambiar un judío exiliado de Egipto a un líder de un país.
Subiendo la montaña, cambia a los hombres regulares, a pilares, a predicadores, a maestros en su iglesia, a hombres que saben la dirección para la familia, a hombres que saben qué es lo que tienen que hacer con sus familias y matrimonios. Subiendo la montaña para una mujer significa se convierten a guerreras de oración, a madres sabias en cómo dirigir el próximo generación, pilares y maestras, fuerza en el hogar donde no tenían antes. Déjame decir que después de subir el monte, las personas se van a quedar asombradas de lo que Dios va a hacer en tu vida. Van a preguntar qué pasó con esa persona. Yo nunca he visto, yo nunca he escuchado que esa persona habla de esa manera. Pero déjame decir, cuando Dios está obrando en tu vida y permites que Él mueve tu corazón, cuando tú subes el monte, otras personas se van a fijar de quién es Dios. Hay cosas más allá de nuestros propios esfuerzos que Dios hace en nuestra vida. Piensa en Marcos 5, 19 y 20, dice, pero Jesús le dijo, ve a tu casa y a tu familia y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y lo misericordioso que ha sido contigo. Así que el hombre salió a visitar las 10 ciudades de esa región y comenzó a proclamar las grandes cosas que Jesús había hecho por él, y todos quedaban asombrados de lo que les decía. Porque cuando tú subes el monte, Dios transforma tu vida de una manera que las personas no te reconocen. Dios revela quién es a través de tu vida. Versículo 5 dice, después el Señor descendió en una nube y se quedó ahí con Moisés y proclamó su propio nombre, Yahvé. Déjame decir, Dios quiere que tú lo conoces. A veces venimos a la iglesia pensando Dios está lejos. Es una relación de distancia, pero la realidad es que Dios quiere ser tan cerca que hasta cambia tu vida. 1 Corintios 2:9 dice, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Déjame decir, Dios tiene más cosas para tu vida. Puedes mirar tu vida, quizás estás a altos niveles, quizás que miras tu vida y dices, yo estoy en niveles muy bajos. No importa cuál nivel estás, Dios quiere que tú alcanzas nuevas alturas, nuevas cosas que Él tiene para ti, pero tú tienes que subir la montaña esta semana. Amén, es todo lo que yo tengo. Vamos a inclinar nuestro rostro y cerrar los ojos. Déjame decir, estás en un lugar muy alto. La presencia de Dios está aquí con nosotros. Y cuando Moisés ascendió el monte, Dios le dio los 10 mandamientos. Los 10 cosas que si lo quebras has cometido pecado. No mientes, no codicias, no tienes ídolos. Y déjame decir, todos nosotros hemos quebrados esos mandamientos. Hemos rompido la palabra de Dios, pero déjame decir, es la misericordia de Dios que Él nos quiere dar otra oportunidad en los lugares más altos. Jesucristo llegó a un monte que se llama Calvario para morir y derramar su sangre 2000 años atrás, para que nosotros podamos responder a ese sacrificio, podemos recibir perdón de nuestros pecados, podemos aceptar el sacrificio de Jesús en los lugares más altos de la vida. Estás aquí y dices, pastor, sabes que yo tengo pecado, yo soy pecador, yo soy mentiroso, cometí lujuria, odio, lo que sea, robo,
fornicación, déjame decir, Dios te quiere perdonar. Dios te quiere cambiar en el monte. Dios te quiere perdonar de todos tus pecados, pero solamente si tú te quieres esforzar. Entonces estás en ese lugar, dices, pastor, yo me quiero esforzarme. Yo quiero buscar el perdón de Dios para mi vida. Yo quiero que haces algo. Levanta tu mano en ese lugar. Nadie está mirando. Nadie está buscando quién va a levantar su mano. No, esto es entre usted y Dios. Dios ve esta mano. ¿Quién más? Personas honestas que quieren buscar cambio para sus vidas. ¿Quién más quiere cambiar? ¿Quién más quiere esforzarse, buscar el perdón de Dios para sus vidas? De Jesucristo. Levanta tu mano en ese lugar una vez más. Dios ve esta mano. Quizás que conociste los caminos de Dios a un tiempo en tu vida, pero te alejaste. Rompiste los mandatos de Dios. Déjame decir de nuevo, Dios está diciendo, mira, hay otra oportunidad. Esfuérzate. Estás aquí. Eres tú en ese lugar. Levanta tu mano. Dios te quiere tocar. Dios te quiere rescatar, ayudar en ese lugar. Si levantaste tu mano, yo quiero que haces algo. Mírame. Venga adelante. Gloria a Jesús en este lugar. Ahora, cristiano, les pregunto, ¿qué es lo que Dios quiere hacer en tu vida? Quizás en este altar, quizás en esta semana, si tú mismo te esfuerzas, si tú mismo ores y invocas el nombre de Dios, esta semana en los servicios especiales, déjame decir, son nuevas oportunidades de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y comienza con este altar esta mañana. Vamos a ponernos de pie. Vamos a venir a estos altares. Vamos a hablar con Dios en el monte de Dios. Vamos a hablar con Dios y pedirle, Dios, ¿qué quieres hacer en mi vida? ¿Qué es lo que tú quieres hacer con mi vida? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga con las decisiones que yo tengo que tomar? Y rebesanda ramamando rubusende rebesanda. Gloria a Jesús en este lugar. Gracias, Señor.